Ella es una monja australiana, nació en Australia y lleva muchos años con la organización, con la FPMT. Es discípula directa de Lama Yeshe, el fundador de la organización, y por supuesto seguidora de Lama Zopa Rinpoche. Esperamos nosotros pues que ustedes disfruten de las enseñanzas de Robina, tanto como ella disfruta del Dharma. Gracias. You said I've been here before. Huh? You didn't tell them I've been here before? No. Que no les contaste que ella estaba aquí antes. When I first came, you told them when I've been here before. Que les cuentes. Ah, sí, perdón. Sí, es cuarta vez. O sea, con mi dirección es la tercera vez. Pero cuando comenzó el centro, de hecho ella fue la que dijo, yo quiero ir a Yamantaka a dar enseñanzas. No fue que nosotros le hubiéramos solicitado que ella viniera. So I'm happy to be here again. Entonces, My Spanish has not developed at all. I always have to feel ashamed. me alegra estar aquí de nuevo, pero sí, mi español no se ha desarrollado para nada y me da pena decirlo. Yeah. All right. So we start with a little prayer. Just sing a little prayer. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración. Just if you want to join, you can. Los If you just want to listen. que quieran unirse a la oración pueden unirse, y si solamente quieren escuchar, Just the one prayer, just the one prayer. The refuge and body teaching, if anyone knows it. entonces La vamos a... página 34. If you want. Otherwise, so the prayer is huh? It is. It's on. It is on. Hello, hello. Okay. Well, they maybe need you anyway. Okay. So, okay. This little prayer has got there are two main thoughts expressed in it. Esta pequeña oración tiene dos pensamientos que son expresados. The first is, say, for those of us in this room who maybe think we are Buddhist already, and those two lines are for us. Entonces, para aquellos que en esta habitación que piensan que ya son budistas, pues estas dos primeras líneas son para nosotros. We're just reminding ourselves of our reliance on the Buddha and his teachings. Simplemente nos estamos recordando a nosotros mismos que debemos tomar refugio en las enseñanzas del Buda, en el Buda, que debemos debemos confiar en el Buda y en sus enseñanzas. I always had this argument. I'm so depender, sorry, yeah, okay. Reliance. I get it. How to rely. What is it? Entonces debemos depender de. That's all I have. Really? Debemos, you always had this discussion. Yes. Debemos depender right. de las enseñanzas del Buda y sus enseñanzas. And then the second two lines, maybe this will be for all of us. Y las segundas dos líneas es todos nos podemos relacionar. It's expressing an altruistic kind of reason for being here together to listen to these ideas of the Buddha. Simplemente estamos expresando una razón altruista del por qué estamos aquí escuchando las enseñanzas del Buda. Kind of thinking we're going to listen to these teachings to see if there's some useful tools we can take from it. It's got to be practical. Entonces simplemente vamos a pensar que estamos aquí para ver si encontramos alguna herramienta que nos sirva de forma práctica. Debe ser algo práctico. Tools to help us know our own mind better. Herramientas que nos ayuden a comprender mejor nuestra propia mente. To become more clear, more wise. Para que podamos tener una mente más clara, podamos ser más sabios. Less angry, less depressed. Menos deprimidos, menos rabia. And then on the basis of that, so that we can become useful to others. Y basándonos en eso, entonces, para que podamos ser más útiles a otras personas. Right. So we can sing this little prayer. Entonces vamos a cantar esta oración. Sangye charam choke chonara janchu baju dagni kyatsuchi jayi chonyen ni personanki drola peche sangye drupasho sangye charam choke chonara janchu baju dagni kyatsuchi jayi chonyen ni personanki Drola peche sangye drupasho Sangye charan soke chognana Jancho bahuda dhakyam suchi
Jagi Junyan Gipe Sonanki, Droda Venture Sangi Drupa. So this title, Respect Ourselves, sounds a bit strange, doesn't it? For we think, well, spiritual practice is all about compassion and being good to others. So what does this mean, respect ourselves? Entonces, podemos pensar, bueno, el título de la charla de hoy suena como raro, ¿no? Respétate a ti mismo. Siempre pensamos que la práctica espiritual tiene más que ver con ayudar a otros, más que centrarnos en nosotros mismos. And so then if we thought, well, what would I do to respect myself? Entonces, si nos preguntáramos, bueno, ¿y qué puedo hacer o qué voy a hacer para respetarme a mí mismo? We usually think, well, that means I should go and get a massage. Entonces, usualmente pensamos, bueno, eso quiere decir que debo ir a que me hagan un masaje, Have a holiday. o sacar vacaciones. I mean, nothing wrong with that, but believe me, I like these too. Entonces, pues por supuesto que no, eso no tiene nada de malo, créanme, a mí también me gustan esas cosas. But maybe if we understand, let's look at the Buddhist approach to what it means. Pero si miramos la perspectiva budista, ¿qué significa? You know, it's interesting. This Buddhism has a little saying that a bird needs two wings: wisdom and compassion. Entonces, en el budismo hay un dicho, dicen que que el pájaro necesita dos alas para volar. Y esas dos alas en el budismo son la sabiduría y la compasión. And of course, the compassion wing is the point. Entonces, pues por supuesto, el ala de la compasión es el punto de toda la práctica. Helping others. El poder ayudar a otros. But the Buddhist idea is you can't do that until you help yourself. Pero la idea budista es que no podemos ayudar a otros hasta que no nos ayudemos a nosotros mismos primero. That's what you do on the wisdom wing. Y eso es lo que uno hace en el ala de la sabiduría. Well, now that sounds strange. Wisdom, what does that mean? You know? Y entonces eso suena raro. Sabiduría, ¿qué quiere decir sabiduría? Well, this gets us to the heart of what Buddhist practice is. Y entonces ahí llegamos al corazón de lo que es la práctica budista. Yeah, and so what the Buddha is saying is that what he says, Buddha's idea is that we've all got this potential to stop suffering. Entonces lo que está diciendo el Buda dice que todos nosotros tenemos el potencial para eliminar el sufrimiento, dejar de sufrir. And to develop stable happiness. Y para desarrollar una felicidad estable. So that sounds good. We wouldn't mind that. Y pues eso suena bien, ¿no? Nos gustaría tener eso. Finally, what does he mean by this? Pero finalmente, ¿qué quiere decir el Buda con esto? What would you be like if you had cultivated this? ¿Cómo seríamos si hubiéramos cultivado si hubiéramos alcanzado esto? Yeah. Well, the Buddha's idea, he presents it in his one of the first teachings he gave after he became what they call a Buddha, this enlightened being, a person who would have developed these two wings of the bird, the wisdom and the compassion. The first teaching he gave was the Four Noble Truths. Entonces, la idea del Buda acerca de esto surge en su primera enseñanza, después de que él alcanzó la Budidad y se convirtió en lo que llaman un Buda. O alcanzó la iluminación, que significa el haber alcanzado esto, es eliminado todo el sufrimiento y cultivado todo lo que nos trae felicidad. Entonces, después de que él alcanzó ese estado, dio su primera enseñanza, que fueron la de las 4 nobles verdades. And the third one is his statement, his assertion from his own experience that we could be free, that there is this potential to be free of suffering. Entonces, y la tercera de esas 4 nobles verdades es su aserción de que a la cual él llegó a esa verdad a través de su propia experiencia, y es el hecho de que todos nosotros tenemos el potencial de alcanzar ese estado de felicidad. Now, if you ask a Muslim or a Catholic, is freedom from suffering possible, is happiness possible, they would agree it is, and they would say it's what you get when you die and you go to heaven with God, for example, isn't it? That's one example. Entonces, si nosotros le preguntáramos a un musulmán o a un católico si ellos creen que es posible eliminar todo sufrimiento por completo y alcanzar la felicidad perfecta, si ellos creen en eso, dirían sí, claro que sí, eso es lo que uno alcanza cuando se muere y va al cielo con Dios. But if you ask a person who's, say, an ordinary materialist person who doesn't have any religious beliefs, is it possible to achieve a state where you won't have any suffering and you will definitely only have happiness?
Pero si le preguntáramos a una persona ordinaria sin ningún tipo de visión religiosa, a un materialista, si le preguntáramos si es posible, si ellos creen que es posible alcanzar un estado donde no haya ningún tipo de sufrimiento y solo haya felicidad perfecta y completa, and they would laugh and say, of course not. entonces se reirían y dirían, por supuesto que no. And that's reasonable if we look at the world, if we look at history as much as far back as we can go. History of human beings, it would seem this is true, isn't it? Y suena lógico, si miramos el mundo en el que vivimos y miramos la historia de la humanidad hasta donde podamos mirarla hacia atrás, pues podríamos decir, sí, parece que eso es verdad. Not possible to be free of suffering. Not possible to find stable happiness that doesn't change into suffering. Que no es posible eliminar todo sufrimiento y alcanzar un estado de felicidad que jamás cambie y jamás nos traiga sufrimiento. But if we look into how we feel, we might be materialists. Maybe we don't have faith in something. But even if we do have faith in God, for example, we're mostly also materialists. And even though we know intellectually it doesn't seem possible on this earth as we see it to be free of suffering and have happiness, we all desperately want it. Pero si miramos cómo nos sentimos, entonces puede que de pronto tengamos fe en un Dios o fe en Dios, pero de alguna manera tenemos esa visión materialista y tenemos tal vez una visión de que no es posible erradicar por completo todo nuestro sufrimiento y alcanzar un estado de felicidad perfecta. Pero aunque tengamos esa visión de que no es posible, hay una parte de nosotros que lo anhela desesperadamente, anhelamos esa felicidad. And even if we do have faith in God, y aún así, si tenemos fe en Dios, faith that we will have happiness and freedom from suffering when we die, y tenemos esa fe de que vamos a poder deshacernos de nuestro sufrimiento y vamos a poder alcanzar la felicidad cuando muramos. I think we all desperately want some happiness right now. Thank you. Creo que todos queremos desesperadamente tener algo de felicidad en este momento. Muchas gracias. Not have the suffering, please. Y preferiría, por favor, no tener el sufrimiento. Okay, so what's Buddha's view? Entonces, ¿cuál es la visión del Buda? Well, like I'm saying, his third noble truth, he states there is that potential in every single living being. Y entonces, como ya dije, en la tercera noble verdad, él dice que existe ese potencial en todos los seres sintientes. And you could even say that he's not necessarily saying that you get it when you die, that it's not impossible to achieve it in a human body. Y él también dice que no necesariamente tiene uno o la va uno a alcanzar cuando muera, pero que es posible y no es imposible alcanzar ese estado en esta misma vida. And actually the word for it, for this freedom from suffering, this fullness of happiness, the word for it, Buddha's word for it, nirvana. Y la palabra que el Buda usa para describir ese estado de felicidad completa, sin sufrimiento, es la palabra nirvana. Sorry, I said something wrong. Oh, yeah, okay, I'm gonna correct. Yeah, okay. Entonces el Buda dice que no necesariamente vamos a alcanzar ese estado de felicidad cuando muramos. O sea, no es que uno muere y alcanza automáticamente ese estado, pero tampoco es imposible alcanzarlo incluso en esta misma vida. So, what is this nirvana then? Entonces, ¿qué es este nirvana? Because it's not an equivalent of heaven, not like that at all. Que no es un equivalente del cielo para nada. The word is Sanskrit and it means cessation. La palabra es una palabra en sánscrito y quiere decir cesación. And it's referring, if you like, speaking simply, it's referring to the mind or the consciousness of a person who, having done the job that Buddha lays out for us, if we choose to do it, that when you've accomplished this freedom from suffering, this is what you've accomplished, your nirvana, your cessation of suffering and its causes. Y se refiere, esta palabra cesación, se refiere simplemente a la mente o a la conciencia de un ser que ha alcanzado este estado de cesación del sufrimiento después de haber hecho el trabajo que el Buda, o los pasos que el Buda nos dice que tenemos que hacer para llegar allá. Entonces, una vez ese ser, o esa mente, esa conciencia haya hecho todo ese trabajo,
y el resultado que adquiere a eso se refiere. So what part of us would achieve this nirvana? Entonces, ¿qué parte de nosotros alcanza el nirvana? So again, if we're Christians or Muslims, we talk about having a soul. Entonces, si somos cristianos o musulmanes, pues hablamos de que se habla de que tenemos un alma Or a spirit. o nuestro espíritu. Buddha doesn't use these words. Pero el Buda no usa estas palabras. He says we have a body Él dice que tenemos un cuerpo and we have a mind. y tenemos una But mente. his definition of the mind is so different from ours in the materialist world that you might as well use another word. Pero su definición de la mente, de la palabra mente, es tan diferente al concepto de mente que tenemos en nuestro mundo materialista que podríamos perfectamente usar otra palabra. So what the mind is for the Buddha, it isn't your body, it's not your brain. Entonces, para el Buda, la mente no es nuestro cuerpo, no es el cerebro. Mind, the Buddha would say this word is used synonymously with the word consciousness. Entonces, esta palabra se usa como sinónimo de la palabra conciencia. It's a word you would use to refer to your thoughts. Es una palabra que se usa para referirse Feelings a los and emotions. Pensamientos, Unconscious, subconscious. sentimientos, emociones, lo consciente, lo All this inconsciente inner part of us, y toda la parte interna de nosotros, but not the brain. pero no el cerebro. He's not saying the brain doesn't play a role. No dice que el cerebro no tiene un rol. All these last 20, 30 years have been these amazing discussions between the best scientists in the West and Dalai Lama and the best Tibetan Buddhist scholars about exactly this topic of the mind, the brain, and how the different views can come together. Been very marvelous discussions, and many of them have been published. En los últimos 20 años ha habido muchísimas discusiones entre el Dalai Lama y los grandes científicos de nuestro mundo y muchos eruditos budistas, en donde precisamente el tema de discusión es ese, la relación que hay entre el cerebro y la mente, y muchos de esos encuentros se han publicado incluso. And so one of Buddha's fundamental findings Y entonces uno de los descubrimientos fundamentales del Buda, and this is a really important point to remember about the Buddha, y este es uno de los puntos más importantes que recordar acerca del Buda, is that he's not a creator. es que él no es un He creador doesn't assert a creator. y él no habla de ningún He would creador. suggest we don't need creating by somebody else. Él dice que no necesitamos ser creados por nadie And this más. is where all the Buddha's views of reincarnation and karma come in, you know? Y entonces es ahí donde entran todas las visiones budistas de las reencarnaciones y del karma. But the point is, his view about he was a regular person who became an enlightened being, who became a Buddha, who himself did this job that he's laying out and says that everyone else can do, that is to achieve our own freedom from suffering. This is from his own direct experience. In other words, these teachings are not revealed to him by somebody, which is our usual view of religion. Entonces el Buda era una persona común y corriente, una persona ordinaria que alcanzó este estado de iluminación y se convirtió en lo que llamamos un Buda. Entonces él mismo alcanzó este estado, alcanzó esta libertad, lo hizo él mismo siguiendo los pasos que después él explica a los demás que hizo para llegar a ese estado. Entonces esta es la experiencia directa de él. Él hizo el trabajo y llegó a una experiencia directamente. No, todas las visiones budistas no le fueron reveladas a él por alguien más, que es por lo general la visión que tenemos cuando hablamos de religión. So his fundamental finding, which is the basis of all Buddhist practice, entonces su descubrimiento fundamental, que es la base de toda la filosofía budista, that what he would refer to in Buddhist psychology, and we're going to describe this because we're now getting to self-respect, que es cuando hablamos de la psicología budista, entonces él habla de esto. because we're getting to self-respect now. Porque vamos a hablar ahora del autorrespeto, del I respetarse a sí didn't mismo. forget the topic. No se me olvidó el tema. Getting there. Estoy llegando allá. Okay, so Buddha's own finding, which is kind of shocking actually, if we think of it in very down-to-earth psychological terms, which is often what we not do when we read Buddhism. We think, oh, it's all religion, it's all mystical, it's all wow, far out, in the sky, nirvana, blah, blah, you know. Entonces, lo que él descubrió
que de hecho es bastante chocante o bastante nos hace cuestionarnos muchas veces porque es una visión tan psicológica, tan con los pies en la tierra, que es por lo general lo que no hacemos cuando leemos libros budistas o escuchamos enseñanzas budistas. Tenemos esa actitud de que es algo por allá en el cielo tan etéreo y místico, pero no vemos. Pero en términos psicológicos, muy con los pies en la tierra, he has found it to be so that what he would refer to as negative states of mind. El Buda ha descubierto que los estados negativos de la mente, and I'll describe in a moment what that means, y ya voy a decir qué quiere decir eso, and which we are so familiar with, y con los cuales nos hemos familiarizado, such as fear, anger, jealousy, depression, low self-esteem, arrogance, pride, these things. Como el miedo, la rabia, los celos, el orgullo, la baja autoestima, etc. Yeah, I mean, in all of our models of the mind in our culture, all of them just assume that these are normal states of mind. So much so that you'd be considered abnormal if you didn't have them. En todos los modelos de la mente, en todos nuestros modelos de la mente, en nuestra cultura, esos estados de mente son considerados como normales. Es más, seríamos considerados anormales si no tuviéramos esos estados mentales. So the fundamental point of all of Buddha's teachings, all of Buddha's, is this finding that this stuff, we do not need it and we can rid it from our mind. Y entonces lo fundamental y la Rid base, our mind of it, whatever you say in Spanish. Y la base que de toda la filosofía budista es que el Buda descubrió que estos estados mentales no son parte fundamental de nuestra mente, que no los necesitamos y que podemos liberarnos de ellos o podemos liberar a nuestra mente de esos estados. In fact, there's a word they use for this in Buddhist psychology. In English we certainly don't use this word. We probably need our dictionary in Spanish as well. It's not a word we tend to use in our daily lives. The Buddha would say that these states of mind are adventitious. Entonces el Buda dice que que estos estados mentales negativos, y él usa una palabra que en nuestra psicología él usa una palabra psicológica que no es una palabra a la que estamos acostumbrados y no la utilizamos en nuestra vida diaria. Él dice que estos estados mentales son pasajeros. It means not at the core of our being, not integral to who we really are, not necessary. Él dice que estos estados mentales no están en el corazón de nuestro ser o no forman parte intrínseca de nuestro ser y que como son pasajeros podemos fácilmente liberarnos de ellos. And this is quite shocking to hear, isn't it? Y entonces para nosotros es un shock escuchar esto. Because you look at how we feel. Porque si miramos cómo nos sentimos, we just believe this is who we really are. Nosotros realmente Jealous, creemos, depressed, all these things that seem to dominate our lives so often. Nosotros realmente creemos que este es quien soy yo, celoso, con miedo, con rabia, porque son emociones que colorean nuestra vida diaria y que forman parte de nuestra vida diaria. Let's say I go to my therapist, Mauricio. Entonces, si digamos que yo voy a donde mi terapista, Mauricio, and I say, please, Mauricio, give me methods to get rid of all ego, all jealousy, all fear, all anger, all low self-esteem, and have infinite love and compassion for every being in the universe all the time. He would definitely think I'm mentally ill. Entonces, si yo voy a mi terapista Mauricio y le digo, mira Mauricio, necesito que me des herramientas para poder liberarme de todo el ego, toda la rabia, todos los celos, toda la baja autoestima, toda la depresión y desarrollar en mi mente infinito amor y compasión por todos los seres sintientes. Él definitivamente pensaría que estoy loca. Really? Seriously, isn't it? Sí. We'd be, you know, this is really an insane idea, but this is precisely
what Buddha is saying. Esto realmente es una idea loca, pero es precisamente lo que el Buda está diciendo. Yeah. And all his methods are methods to achieve this. Y todos sus métodos son métodos para alcanzar esto. That's why in this fundamental sense, Buddhism is it's not a question of believing in something. Entonces es por eso que en su forma más fundamental, el budismo no es algo en lo que yo debo creer. It's a question of applying it and seeing if it works. Es una cuestión de aplicarlo y mirar si funciona. Yeah. So now we get to low self-esteem. So how to respect yourself. Entonces ahora llegamos al tema de cómo respetarnos a nosotros mismos. Basically what Buddha is saying is, Entonces básicamente lo que el Buda está we diciendo totally suffer es que nosotros sufrimos And are miserable. completamente, somos miserables and lonely y estamos and solos unhappy y nos and sentimos think we're infelices creeps y pensamos que somos una porquería. because we have attachment, anger, jealousy, depression, and the rest. ¿Por qué? Porque tenemos deseo, aferramiento, odio, depresión, etcétera, celos, And when this envidia. stuff runs the show, Y cuando eso es lo que está determinando nuestra vida y lo que, como el dueño our life is a nightmare. los dueños de nosotros, pues por supuesto nuestra vida es una pesadilla. We are miserable Somos miserables and we harm others. y dañamos a otros. This is the reason sentient beings suffer, Y esta es la razón por la cual los seres sintientes and sufren. these are the reasons why we harm others. Y son las razones por las cuales herimos o dañamos a otros. So therefore, it's impossible to have any self-esteem if we're got, constantly attached to too much food. Entonces, pues por supuesto que es muy difícil tener autoestima consciously. Constantly, Continuously. continuously. Entonces es por supuesto difícil tener autoestima si estamos constantemente apegados, por ejemplo, a la comida. Or attached to getting your way. O apegados a hacer lo que nosotros queremos o lo que nos da la Attached to gana. things being a certain way. Apegados a que las cosas tienen que ser de Because we cierta can manera. guarantee in our life, can't we? We don't always get what we want. Porque es una garantía o está garantizado que en la vida no siempre vamos a And when obtener lo que attachment doesn't get queremos. what it wants, Y cuando el apego no recibe lo que quiere, that's called anger eso se llama rabia or depression. o depresión. So Buddha's saying, you want to be happy? Entonces el Buda simplemente dice, ¿quieren ser felices? Give up attachment, anger, pride, jealousy. Dejen atrás el aferramiento, los celos, la rabia, And el you'd have orgullo. incredible self-respect. Y eso es tener increíble respeto por uno mismo. You wouldn't have, if even slightly advanced in this, you wouldn't have many really negative thoughts about yourself. You wouldn't be putting yourself down all the time. You wouldn't get harmed easily by others people all the time because you've changed your own mind. Y si realmente estuviéramos así, fuera un poquito avanzados en este trabajo de liberarnos de estas emociones negativas, no tendríamos una mala imagen de nosotros mismos, no estaríamos constantemente criticándonos a nosotros mismos o pensando mal de nosotros mismos, no nos dañarían los demás tan fácilmente porque no tendríamos constantemente tantos pensamientos negativos acerca de nosotros. So these ideas I'm just talking about now aren't complicated. They're not complicated. We can understand them. Entonces estas ideas de las que estoy hablando ahorita pues no son complicadas, las podemos entender. Less fear, more happiness. Menos miedo, más felicidad. Less jealousy, more happiness. Menos celos, más Less felicidad. depression, more happiness. Menos depresión, más Less felicidad. anger, more happiness. Menos rabia, más felicidad. It sounds easy. Suena It's fácil. just it's the hardest job we'll ever do. Lo que pasa es que es el trabajo más difícil que podemos And hacer. there's two main reasons. Y hay dos razones The principales. first one, like I said before, La primera, como dije antes, we believe instinctively that all this stuff is natural. nosotros creemos instintivamente que todas esas cosas son naturales a nosotros And therefore we mismos. defend our right to have it. Y por tanto defendemos nuestro derecho a tener esas emociones. But the other one, which makes it really so much more difficult, Pero lo otro que lo hace aún más difícil, we believe, well, I'm born this way. creemos que nacimos de esa It's not my manera. fault, Entonces no es culpa mía and it's always someone else's fault, isn't y it? siempre es culpa de alguien más. I mean, if I'm jealous Entonces, si yo of tengo my celos boyfriend,
Si yo tengo celos de mi novio, I think I'm suffering. I know I'm suffering because I'm jealous. entonces yo sé que sufro porque tengo celos, But it's my boyfriend's fault. pero es la culpa de mi novio, por supuesto. You know, I know I'm suffering because I'm attached to food. Entonces yo sé que estoy sufriendo porque tengo apego a la comida, But it kind of you blame the cake, don't you? pero le echamos la culpa al Come on, there's ponqué, that delicious chocolate cake out there, vibrating deliciousness, begging me to eat it. porque allá afuera hay un ponqué de chocolate delicioso, provocativo, que me está pidiendo a gritos que me lo coma. I mean, isn't it? We feel like we're victims of this stuff. Entonces sentimos que somos víctimas de It's todo. natural. I'm born this way, and I didn't ask to get born. It's not my fault, is it? Es natural, yo nací así y yo no pedí nacer. And there's always somebody out there that's doing it to me. No es mi culpa, siempre hay alguien allá afuera que me lo está haciendo a Well, mí. no chance to change, is there? Entonces, si pensamos así, pues por And supuesto. anyway, when Buddha's, you know, perhaps you can change your anger, you might feel better. But excuse me, how dare Buddha say I should change my anger because it's his fault over there. It's Fred's fault and Mary's fault. If they didn't do that, I wouldn't be angry. This is our philosophy. This is what we believe in our hearts. This is what appears to us be true. The world thinks this way. Isn't it? Entonces, por supuesto, si pensamos así, pues no hay forma de cambiar, ¿no? Y entonces el Buda dice, bueno, Rubina, de pronto puedes intentar erradicar tu rabia o deshacerte de tu rabia para ser más feliz. Y entonces enseguida surge la indignación. Pero ¿cómo se atreve el Buda a decirme que yo debo deshacerme de mi rabia? Es que si este tipo no hiciera esas vainas, pues yo no tendría rabia. Es culpa del otro, de Franco, de Mary o el que sea, pero no es culpa mía, ¿cierto? Y esa es la forma en que el mundo aparece ante nosotros. Así lo vemos, instintivamente creemos que esa es la verdad. Y esa es la visión del mundo entero. And it seems like it's not fair. What do you mean I should change? Y pensamos que no es fair, que no es justo, como así que yo debo cambiar. And the fact is, people do terrible things to each other. There's no argument there. Y el hecho es que la gente sí se daña unos a otros, sí nos hacen cosas terribles. So if you've nadie been está diciendo abused que by no. your husband, let's say, you've got a mean, ugly old husband, Entonces si hemos sido, o si somos abusadas por nuestro esposo, tenemos un esposo terrible, a mean, ugly old husband. un viejo inmundo y terrible. They do exist, apparently. He oído que sí existen. So it's possible you've got a mean, ugly old husband. Entonces es posible que tenemos al lado un viejo inmundo y Then it really doesn't seem, it just seems really unfair. What do you mean I should change? He's the one who's the problem. entonces parece injusto, ¿cierto? ¿Cómo así que soy yo la que debo cambiar? Es la culpa de él. And this is how we feel. Y así nos sentimos. So I mean, the Buddhist approach, and Buddha doesn't own this approach, by the way. This idea of nirvana, maybe, that's Buddha's. But this general idea that you can change your own mind, it's not surprising. We all know it. But Buddha happens to just really use this. It's really at the very center of Buddhist approach. Entonces, la visión del Buda, la forma en que el Buda se expresa es... He doesn't own this. Pero por supuesto, esta visión de que podemos cambiar no es una visión que es del Buda, de su propiedad, ¿no? O sea, todos sabemos eso de alguna manera, que podemos cambiar, pero lo que pasa es que el Buda lo usa como el fundamento de toda su filosofía. Yeah. But I mean, sometimes, so it's just a question of really being brave enough to be to see that it's practical, it's true. If I learn to lessen my own anger, then it's obvious that other people won't upset me. It's really obvious. It seems like a brilliant solution, but it doesn't never seem to occur to us, you know. Entonces, el problema es que tengamos la valentía suficiente para ver que esta idea es práctica, ¿sí? Porque realmente es muy lógico. O sea, es fácil ver que si yo me deshago de mi rabia, pues voy a ser más feliz, voy a estar más tranquila. But this one of self-respect is interesting. You know, we often wouldn't relate getting rid of your own neuroses as a method to have respect for yourself. It doesn't seem sort of obvious. Pero no es necesariamente obvio para nosotros pensar que la forma de respetarnos a nosotros mismos es deshacernos de nuestra propia neurosis. But I think if we just look at, you know, it's
one of the fundamental points that Buddha is making, which is like junior school, the beginning of practice, is this and this is one of the general meanings of what he means by the law of karma, is that whatever we think and feel every moment, and everything we say, and everything we do, necessarily has consequences for me. Necessarily. It's hard to see this. Entonces, una de las cosas de las que el Buda habla, especialmente y que está es de las cosas, de las visiones principales del budismo y que son básicas. Junior school level of practice. One of the fundamental principles of this law of karma. Thank you. Uno de los fundamentos principales del budismo, especialmente al principio de la práctica, es como decir el jardín o la primaria de la práctica budista, es esta ley del principio del karma, ¿no? Esta ley del karma o este concepto del karma. Y entonces el Buda aquí nos dice que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, todo lo que pensamos, sentimos o decimos o hacemos en cada momento tiene consecuencias para mí mismo. Yeah, this is hard to see. Y es difícil ver esto. You know, so for example, when I go to my doctor and my doctor says, well, you shouldn't eat that food because it might give you indigestion, don't do that, and don't smoke because you might get cancer, I'm really I'm very glad he's given me this wise advice. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos dice, bueno, Ruina, no deberías fumar porque entonces estas van a ser las consecuencias, o no deberías comer esto o lo otro, no deberías hacer esto porque te va a dar cáncer o te va a dar tal cosa. Entonces nosotros estamos agradecidos de que nos dio esa información o esos tips. But as soon as we hear what we think of as religious or spiritual advice, don't do this and don't do that. Pero tan pronto escuchamos algo que consideramos como consejos espirituales, no o religiosos, no haga esto, no diga esto, no actúe así. We become offended. Entonces nos ofendemos. It's like someone's trying to squash us, you know. Como si alguien estuviera tratando de aplastarnos. So, out of interest, let's look at the Buddha's approach to this and compare it, say, for example, with the Christian one. Entonces comparemos aquí la visión budista con la visión cristiana, por ejemplo, porque hay algunas diferencias. I was brought up a Catholic. Entonces yo crecí como católica. I was very devoted. Y era muy devota. I was very naughty, but I was also devoted. Entonces era traviesa, pero también era muy devota. I wanted to be a nun like Saint Therese of Lisieux. Quería ser una monja como Santa Teresa de Lisieux. The holy nun who became. She was 14 when she became a nun. Ella es una santa y se volvió monja cuando tenía 14 años. She was my great hero. Y era mi gran heroína. But before that, I wanted to be a priest. Pero antes de eso quería ser un sacerdote. I announced after I came home from mass, I think I was about 4, you know, I was going to be a priest. Entonces creo que yo tenía 4 años y cuando llegué de misa, entonces le anuncié a mi familia que yo quería ser un sacerdote. I think when they told me why I couldn't, intellectually I couldn't get it, you know, it just looked like my job. Entonces, I like being the boss, you see. Entonces cuando me explicaron por qué yo no podía ser un sacerdote, para mí intelectualmente no tenía sentido, o sea, como que no lo entendía. O sea, para mí lo más natural era que eso era lo que yo debía hacer. ¿Sí? Me encanta ser el jefe. Anyway, I was a Catholic until I was 19. Entonces, en fin, yo fui católica hasta más o menos los 19 años. Then I discovered boys. Luego encontré los chicos. And you couldn't have both, could you? Y pues obviamente no podía uno tener ambas cosas. And I didn't get all guilty. Pero no me sentí toda culpable. It was just goodbye God, hello boys. Simplemente adiós Dios, hola chicos. Anyway, en fin. When I was a Catholic, because God was the boss, God made me, and God made the laws of morality. So therefore, a sin, by definition, and I checked, I've got a good Jesuit friend, a very dear Jesuit friend in the States, and I checked with him, and a sin, by definition, is doing what God said you shouldn't do. Entonces, I forgot how it started. Me too, don't worry about it. Bueno, entonces, cuando yo era católica, entonces, ¿cuál es la diferencia, cuál es la definición de un pecado?
¿no? ¿O qué quiere decir My cometer Jesuit friend in the States. un pecado? Entonces, y tengo una buena fuente de la definición de pecado, porque tengo un amigo jesuita, un muy buen amigo en Estados Unidos. Y entonces, una vez le pregunté, ¿cuál es la definición de un pecado? Y un pecado es hacer lo que Dios ha dicho que no He's a debemos very hacer. interesting Jesuit, by the way. ¿Eso? A very interesting Jesuit. He's young, Es un jesuita muy interesante, and we had lovely talks. porque nos encanta hablar, él es muy And joven. when I saw him a few months ago, he said, "Oh, Rabina, I'd love to be born a Tibetan Buddhist." Y cuando nos vimos hace unos meses me dijo, ay Rubina, me encantaría haber nacido como un budista tibetano. Anyway, a sin by definition, isn't it, is doing what God said you shouldn't. That's the very meaning of morality if you have faith in a creator. And I'm not complaining. It's just how it is. Entonces, la definición de un pecado, cuando hablamos de la moralidad en el catolicismo, la definición de un pecado es hacer lo que Dios dijo que no deberíamos hacer. But I think what's interesting, we bring this same philosophy into our daily life as materialists. Y lo interesante, creo, es que nosotros traemos esa misma filosofía, o actuamos con esa misma filosofía en nuestra vida diaria como You know, materialistas. if in my household when I was a child, Mummy said, "Don't do that," Entonces, si en mi casa, cuando yo era chiquita, mi mamá decía, no haga eso. and I would, of course, being smart, would say, "Why not?" Entonces, por supuesto, si era uno inteligente, uno decía, ¿y por qué no? And of course, she would say, "Because I say so." Y entonces la mamá, por supuesto, iba a decir, porque yo dije. Now, this is our view of morality. Esa es nuestra visión de la Now, moralidad. that means Eso, if I'm a good girl, eso quiere decir que si yo soy una buena niña, I want Mummy to see me and praise me. quiero que mi mamá me vea y me elogie. But if I'm a naughty girl, Pero si soy traviesa o necia, I want to hide it. si soy necia, pues And lo voy a what we say in esconder. English, I will get away with it. Lo voy a esconder y me voy a Salir con la mía. gracias, y me voy a salir con la mía. So this is how we think in the world. So, you know, if we don't pay our taxes and no one finds, we think, "Oh, great, I got away with it." Entonces es como cuando no pagamos impuestos, ¿no? Y nadie se entera, entonces, ay, menos mal, me You know, voy a if salir I- con la mía. If I cheat on my husband and he never finds out, I got away with it. Entonces, si le puse los cachos a mi esposo y el tipo nunca se enteró, entonces, pues por supuesto, ay, me pude salir con Well, la mía. it's a bit childish, isn't it? What? Childish. Entonces es bastante infantil esa visión. The Buddha's view is really very fundamental. It's quite hard to get it. Y la visión del Buda es muy fundamental y es difícil de comprender. It doesn't matter whether my mother saw me do a bad action. My doing an action that's called negative will harm me automatically in my mind. Entonces, no importa si mi mamá no me vio hacer esa acción negativa. El hecho de que yo haya cometido una acción negativa me va a dañar a mí, en mi mente. My mother would say, my mother was a good Catholic. She's dead now, but she was. And she would say, virtue has its own rewards. This is the point here. Mi mamá diría, la virtud, mi mamá era muy buena católica, ya murió, pero era muy buena católica, y ella diría, la virtud tiene sus propias recompensas. And this is the fundamental view of morality as far as the Buddha is concerned. Y esa es la visión fundamental de la moralidad en cuanto al Buda He's se not the refiere. boss. Él no es el He's jefe. not a creator. Él no es un creador. He, like Jesus says, don't kill, don't lie, don't cheat. Él, así como Jesús, dice, no maten, no engañen, no digan mentiras, But not because he said so. pero no porque yo dije. Because he said if you check up, you can prove it's a natural law. Él dice es, porque si ustedes investigan y observan, se van a dar cuenta que es una ley natural. So there's two things here. Entonces hay dos cosas He, acá. in the very beginning of practicing Buddhism, he basically, like our grandmother, like Jesus says, don't kill, don't lie, don't this, don't that. Entonces, al principio de la práctica, él básicamente dice, igual que Jesús o como la abuelita o la mamá, no haga esto, no mate, no mienta, no engañe, etc. So there's two things here. Pero hay dos cosas acá. The first in it is to establish what a negative action is. He doesn't use the word sin, he says negative action. Or the Buddhist translated in English, negative action. Entonces, lo primero es establecer lo primero que él hace es establecer lo que es una acción Killing negativa. is a negative action, Buddha says. Matar es una acción negativa, dice el Buda, You can prove that no one likes to be killed. porque podemos Do probar market research in this room. que a nadie le gusta que lo maten. Podemos hacer Check the dogs, una investigación de mercado en esta the habitación. ants,
Y podemos You're observar, going to prove pretty quickly they all don't want to get killed. podemos observar el comportamiento de los perros o de las hormigas y darnos cuenta muy rápidamente de que no quieren que los Good maten. enough, that proves a negative action is one that harms another. Entonces, Pretty straightforward. una acción negativa es aquella que daña a otro ser. And of Muy course, fácil. the ideal, most advanced reason not to do those things is because it will harm others, and that means it's based on compassion. Y por supuesto, la idea, lo ideal del por qué no debo cometer Muy esas mal. acciones, la idea más avanzada de por qué no debo cometer esas acciones es, pues, por supuesto, porque But- dañan al otro. Es una idea de But compasión. the first reason the Buddha says we shouldn't kill and shouldn't lie, the first one, which we got to get, Pero la primera razón que da el Buda de por qué no debemos cometer esas acciones, y es importante que la entendamos, not kill, not lie, not get angry, not get jealous, not get depressed, por qué no debemos matar, ni robar, ni mentir, o por qué no debemos deprimirnos, o etcétera, tener celos, because it will harm me. es porque me va a dañar a mí. And this is hard to see. Y esto es difícil verlo. We kind of know it's true, De alguna manera sabemos We que es feel cierto, que es verdad, lo sentimos. but in our mind we're intellectually thinking it's not my fault. Pero Therefore, someone else should change. pero intelectualmente en nuestra mente pensamos, yo no tengo la culpa, no es mi culpa, el otro es el que debe cambiar. And it's really hard Es difícil to change our behavior and to change inside for this reason that I'm sick of suffering. I am sick of suffering. Rabina, I'm sick of suffering. Give up anger, baby. I'm sick of suffering. Give up depression. I'm sick of suffering. Give up attachment. It's hard to do this because we're stuck in it, and then we give all these external reasons why I can't help it. It's not my fault. We're desperate to do this, to get off the hook. Es difícil cambiar nuestro comportamiento y cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra mente, porque si lo pensamos, claro, yo no quiero sufrir, estoy harta del sufrimiento, entonces abandone el odio, abandone la rabia. Estoy harta del sufrimiento, abandone el apego. Estoy harta del sufrimiento, abandone la depresión. Pero no es algo fácil para nosotros. Siempre estamos tratando de buscar razones externas por las cuales es la culpa del otro y no mi culpa. Es difícil para nosotros. Siempre tratamos de zafarnos de esa responsabilidad. It's always good to use extreme examples. I think it really helps our mind. Es fácil para nosotros usar, creo que nos ayuda mentalmente cuando usamos ejemplos extremos. And so maybe in 15 years I worked with people in prison. Y más o menos durante 15 años trabajé con personas en prisión. And there's this one woman I read about. I never met her, but she's a very interesting experience, very interesting example. Entonces había una mujer, nunca la conocí, pero leí mucho de ella y pienso que es un ejemplo interesante. This is like, I think, 30 years ago. Creo que hace 40 más o years menos ago, unos I can't 30, remember. 40 años. She's this young, like, hippie wife with a husband and a couple of kids, and they were hitching in Florida. Entonces ella era esposa y madre de unos hijos y eran hippies y estaban echando dedo en Florida. And these two guys picked them up. Y dos tipos los recogieron. Then the police stopped the two guys, the drivers, Y la policía paró a los dos conductores. and these two guys killed the police. Y estos dos señores mataron al policía. And these two guys blamed the hippie couple. Y In the back seat. culparon a la pareja hippie que estaban en la parte So you trasera can del imagine the carro. nightmare, You're really innocent. Entonces, pues imagínense la pesadilla. You're accused of murder. Usted es completamente inocente, lo You're given acusan death sentence. de haber matado y le dan pena de muerte. They lost their children. Por supuesto The pierden a sus husband got hijos. executed. Al marido lo And ejecutan after 17 years, she was finally found to be innocent. One of the guys confessed or something. y después de 17 años finalmente se dan cuenta que ella es inocente. Alguno de los tipos confesó o algo Now así. that's an extreme example of suffering, isn't it? Entonces, obviamente ese es un ejemplo muy extremo de Especially when you're sufrimiento, innocent, you didn't do anything wrong. especialmente porque esa persona era inocente, no hizo nada malo. And this woman wasn't a Buddhist or anything. Esta But she just- persona, But she said, I read her biography, and she said, I couldn't change anything. y entonces esta persona, pues por supuesto no era budista ni nada, pero leí su biografía y ella decía, bueno, yo no podía cambiar nada, But they couldn't take my mind from me.
pero lo único que no podían quitarme era mi mente. She said, I decided I'm not a prisoner, I'm a monk. Decidí entonces, no soy una prisionera, soy una monja. I'm not in a cell, I'm in a cave. No estoy en una celda, estoy en una cueva. In other words, she made the decision to change her mind. En otras palabras, ella tomó la decisión de cambiar su mente. To learn to be happy. Aprender a ser feliz. She couldn't change anything externally. No podía cambiar nada externamente. She couldn't change people's minds. No podía cambiar la mente de otras personas. So eventually, she continued to fight for her freedom, and she got it eventually. Entonces, obviamente, continuó luchando por su libertad y eventualmente la obtuvo. Now that's intense, isn't it? Entonces, eso es intenso. Because look at even the smallest thing goes wrong and someone accuses us of something we didn't do. Look at the torture. Porque incluso cuando algo muy pequeño sucede y alguien nos acusa de algo que no hicimos, pues la tortura, ¿no? Or the hurt because our boss is mean to us or something. You know? O todo el sufrimiento que pasamos porque nuestro jefe nos trata mal. We feel paralyzed by it. Nos sentimos paralizados por All we completo. try to do is get them to change. Y todo lo que tratamos de hacer es para que esa persona cambie. Meanwhile, we're going crazy. Y al mismo tiempo nos estamos volviendo locos. So sometimes we can change things. Y a veces podemos cambiar las cosas, Amazing. But what if you can't? pero si no podemos, And if we look at our lives, we can see we don't have much control over the external world. We don't have control over other people, our husbands. People die all the time. Houses burn down. You break your leg. You get cancer. Things happen as much as we don't like it. So if we totally rely only on the outside world to be perfect for what I want, and especially if we have it all gorgeous now and we can't imagine it ever changing, then we would never think to change our mind. You know, to work on our mind, to look into our mind, to understand our own mind. This is the key. y si miramos nuestra vida, es muy difícil controlar las cosas externas. Es muy difícil controlar a nuestro marido o controlar las experiencias que tenemos o lo que sucede a nuestro alrededor. Las personas se mueren, suceden accidentes, o me quiebro una pierna o se me quema la casa o alguien se muere. En fin, o sea, hay tantas cosas que están más allá de nuestro control que no podemos depender de esas cosas para ser felices. Y especialmente cuando en este momento todo es o pareciera perfecto, pues jamás se nos ocurriría cambiar nuestra mente. And of course, because part of our problem too is when everything is going nice in our life. Parte de nuestro problema también es que cuando todo nos está saliendo bien en nuestra vida, And from a Buddhist perspective, that means when attachment is getting what it wants. y desde el punto de vista budista, eso quiere decir que cuando el aferramiento está obteniendo lo que quiere, And of course, we call that happiness. por supuesto nosotros lo llamamos felicidad. Buddha says it's a honey-covered razor blade. El Buda dice que eso es simplemente una cuchilla cubierta de miel. Yeah. Anyway, never mind that. But the trouble is, when attachment is getting what it wants, which means we are feeling happy. En fin, el hecho es que cuando el aferramiento está, el apego está obteniendo lo que quiere, o sea, estamos And because felices, attachment is so desperate to get what it wants. y como el apego está tan desesperado por obtener lo que And quiere, then when we've got it, y cuando lo we obtenemos, can't ever imagine it will ever change. no podemos siquiera imaginarnos que algún día eso va a cambiar. There's almost an arrogance about that happiness. Es casi como que hay una arrogancia acerca de esa felicidad. Finally, I found happiness, we think. Finalmente encontré la felicidad, pensamos. I read magazines and things. I like to read about human beings. Yo leo revistas y cosas, me gusta leer acerca de And los there's one seres United humanos. States magazine called Vanity Fair. Y hay una revista en Estados Unidos que se llama And Vanity really good Fair. interviews with different people, good stories. And there was an interview with Nicole Kidman when she was with Tom Cruise. Y publican, ¿cómo se dice? Interviews. Publican entrevistas de diferentes personas, y entonces leí una de Nicole Kidman cuando estaba con Tom Cruise. And at the end of the interview, she said, Y al final de la entrevista ella dijo, "We will be together until we are 80." nosotros estaremos juntos hasta que tengamos 80 años. Now we know how she feels. Entonces, sabemos cuando ella dice eso, cómo se siente. Maybe you're not in love now, but maybe you have been in love. Tal vez en este momento no estamos enamorados, pero And hemos when you're alguna in vez love, estado enamorados. this is exactly what it is. Y cuando estamos enamorados, así es como nos Everything is sentimos. perfect.
todo es perfecto. You finally found happiness. Finalmente encontramos la And you've felicidad. locked it in place, and you've thrown away the key, and it can never change. Y hemos encerrado en un cuarto, echado llave, esa felicidad, y botamos la llave y jamás se nos va a escapar. Yeah. And then she said, Y luego dijo Nicole Kidman, of course, if we won't be together, I will be devastated. ella dijo, pero por supuesto, si no estuviéramos juntos, o si alguna vez no estamos juntos, voy a estar completamente destrozada. And of course she was. Y por devastated. supuesto le pasó, When he estuvo left her destrozada for Penelope. cuando la dejó por Penélope. But then she found, what's his name? What's his name, the Australian one? No, Keith something. Keith, yeah, the singer, that's right. Yeah. Now she's happy again. Pero ahora encontró a Keith, no nos acordamos el apellido, pero y ahora está feliz, ahora es feliz. But get my point, you get my point. Pero entienden lo que digo, ¿verdad? So one way the Buddha talks, he says that these emotions, one characteristic all these negative emotions have, these unhappy emotions, even though they look like happy sometimes, is that they're liars. They're liars. And this is hard to see. Entonces el Buda dijo, una de las cosas principales que dijo el Buda es que estas emociones negativas, que a veces no parecen como negativas cuando las tenemos o cuando las miramos, son mentirosas, nos engañan. Y es difícil ver esto, estas emociones And so that's why nos attachment, mienten. its main attachment is like this energy that runs us from the second we're born. It's like a motor that runs us. Y ese es el aferramiento, por ejemplo, o el apego. Esa energía del apego es la energía que nos lleva, que nos conduce, es como un motor que nos impulsa desde el momento en que nacemos. And it's like this at this primordial level. Y la tenemos a un nivel primordial. It's this assumption that I must get what I want every single second. Es como asumimos que debemos encontrar lo que queremos o que debemos obtener lo que queremos en cada segundo. And it's kind of desperate. Y es algo que está desesperado. And the millisecond it doesn't get what it wants, Y el milisegundo que no obtiene lo que quiere, then that's the beginning of aversion, entonces ahí comienza la aversión, which turns into anger que se convierte en la rabia, or depression. o en rabia o en depresión. Yeah. And it's so instinctive. This is the thing. It's hard to see it working. It's hard to see the workings of this at a subtle level. You know. Pero es difícil ver cómo funciona esto a un nivel sutil. So so the thing is, all Buddha's suggesting is, don't wait until your loved one leaves you to then deal with your mind. You know, don't wait till then. Pero entonces básicamente lo que el Buda nos está diciendo es, no espere a que el tipo la deje o a que aquella persona que amamos nos deje para finalmente empezar a trabajar con nuestra mente. No espere a que eso suceda. Understand right now, while attachment's getting what it wants, the nature of attachment. Entienda desde este momento, desde ahorita que el apego está obteniendo lo que quiere, en este momento también puede entender la naturaleza del apego. Guaranteed it will change at some point. Porque es una garantía que en It's the algún nature of momento attachment. va a cambiar. Esa es la naturaleza del apego, en algún momento va a cambiar. So be aware of this, know this. Entonces sepa esto, Then we get some entienda wisdom. esto. Let me get some wisdom. Y ahí podemos empezar a tener algo de Therefore sabiduría. more stable, internally, stable. Y entonces internamente vamos a Not living estar in más fantasy estables. world. Y no vamos a vivir Not so tan, frantic. no vamos a vivir tanto en este mundo de fantasía, Therefore more desesperado. realistic. Vamos a ser más realistas. Therefore more self-respect. Y por tanto vamos a respetarnos más a nosotros mismos. Therefore more kindness and forgiveness and love and compassion. Y así más amabilidad, más compasión, más amor. So any questions? ¿Hay preguntas? Any kind at all. Anything. Another topic, I don't mind. Si quieren cambiar de tema también, no I'm importa. flexible. Soy flexible.
todos al mismo tiempo, por favor. No, you don't have to. Don't worry about it. If you don't have any questions. Yes, please, sir. Cuando se educa a los niños, a los pequeños, de alguna manera se les está como motivando a ese apego. O sea, hay un apego por la alimentación, hay un apego por el cuidado. O sea, venimos tan frágiles al mundo que los padres necesitamos cuidar. Bueno, no soy padre, pero los padres necesitan cuidar. Los padres están instigando ese aferramiento también, están ayudando a ese apego. So when we educate small children, yes. Are we as parents like motivating them towards attachment, you know, because of our desire to take care of them, everything to be perfect for them and stuff like that? It doesn't have to be, does it? It could, of course it can be, and probably, if we don't look at it, it will be attachment. Of course it will. Naturally. Of course it is. If we don't look at it. Because this attachment is very natural, you know. Si no lo analizamos, lo más probable es que sea de esa manera, porque el aferramiento o el apego es algo muy natural, lo que nos surge de manera muy natural. But I think if we're really working on our own mind, we can learn the skill to distinguish between smothering our child because of attachment and genuine love. Pero they can look similar. Si observamos cuidadosamente, creo que podemos llegar a distinguir la diferencia entre atacar al niño con ese apego y ese aferramiento y amarlo verdaderamente. Hay una diferencia. Because when we are really, if as a parent we are really attached to our child, the child can manipulate us. Because their attachment, I mean, we're very skillful as children. I remember as a child, you can sense what your mother, you know, whether your mother is happy or clear or wise or just, and you can manipulate. We manipulate our mummy and daddy, you know. Because mummy and daddy are so attached to this divine little girl, they will give her anything she wants, and she's getting what she wants. But if we have genuine love for that child, we know very well we will also use tough love. No, sweetheart, no more. Even if she cries. And that's not comfortable if we mostly have attachment. But if we have genuine wisdom and real love for that person, it will be very different, very wise. Entonces, todos sabemos que, pues, por supuesto, cuando los papás están totalmente enamorados de ese chiquito, de esa chiquita, totalmente llenos de apego por esa chiquita, y entonces los niños son muy inteligentes y saben cómo manipular a los padres, y los niños manipulan a los padres. Recuerdo cuando yo era pequeña, y uno sabe cómo hacerlo, porque uno sabe que la mamá está totalmente enamorada de uno y que uno puede hacer con la mamá lo que uno quiera, y que le van a dar todo lo que uno quiera o lo que uno pida porque se mueren por uno. Entonces, si nos vamos hacia ese extremo, pues por supuesto va a ser algo negativo. Pero si como padres sabemos que también tenemos que darle amor duro a los hijos o enseñarlos, entonces vamos a decir no, en este momento no, o no más, así el niño llore. I always remember as a child vividly, we had a pretty crazy family. My father was a bit abusive to his daughters and whatever. But I remember my mother, because she would overcompensate, she has so much attachment. She didn't have any wisdom at all, you know. And I knew I could manipulate my mother easily. But my father, even though in other ways he was not so good, he had more wisdom, and I knew I couldn't fool my father. It was a big difference. And as a child, I wanted that kind of, I didn't want just the attachment. It was like gluey and yucky, you know. It's very confusing to have all that attachment, which, you understand what I'm trying to say? Yeah. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando era pequeña, nosotros teníamos una familia muy loca. Entonces mi papá, por un lado, bueno, era abusivo con nosotras las hijas, y mi mamá por el otro lado trataba de compensar eso, y entonces ella era totalmente devota a nosotros y nos amaba con todo su corazón, y todo era apego total, y no tenía realmente nada de sabiduría. Entonces yo sabía que podía manipular perfectamente a mi mamá, y sabía cómo hacerlo, y lo hacía todo el tiempo. Mientras que mi papá, aunque tenía otros aspectos negativos, él era un poco más sabio, o tenía más sabiduría, y yo sabía que a mi papá no lo podía manipular, que a mi papá no lo podía engañar fácilmente. Y de alguna manera para mí como niña
para nosotros como niñas esa parte, prefería ese lado de mi papá, porque la parte de ese apego tan desmedido era hasta confuso, era como que... So, but also I think to be a good parent, you need to be a psychologist, because you need to know the mind of your child. But to know the mind of your child, you've got to know your own mind. So you can't escape this. You've got to start working on your own mind to know your attachment and your fears and your jealousy and your rubbish. Then you can see your child. Then you can be a wise parent, fearless parent. And then it's perfect. Entonces, para ser un padre, un buen padre, para ser un padre sabio, entonces... Padres. Oh, I see, okay. Entonces, para ser un buen padre, pues necesitamos de alguna manera ser psicólogos, porque necesitamos conocer a nuestro hijo, conocer cómo funciona la mente de nuestro hijo. Pero para saber cómo funciona la mente de nuestro hijo, primero tenemos que saber cómo funciona nuestra propia mente. Entonces no hay forma de escapar de esto. Tenemos que primero trabajar en nuestra propia mente, conocer nuestra propia basura mental, nuestra rabia, nuestros miedos, nuestro aferramiento, etc. Y una vez comprendamos cómo funciona eso y trabajemos en nuestra propia mente, vamos a poder comprender a nuestro hijo. Y realmente ahí sí va a haber algún tipo de provecho y de beneficio, o vamos a ser beneficiosos como padres. We communicating? Nos estamos comunicando. Yeah. I think being a parent is one of the hardest jobs on earth. I think you're very admirable. Pienso que ser madre es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo. Pienso que es supremamente admirable. I always say if I had children, they'd be dead children. Siempre digo que si yo fuera madre, si yo tuviera hijos, serían hijos muertos, ya estarían muertos. Any more questions? ¿Más preguntas? Any questions? Any questions? Sí. A mí me parece que en el budismo, y por lo que estaba diciendo Robina, siempre se habla de la felicidad como en términos negativos, como no estar apegado, no tener rabia, no estar deprimido, pero más allá de los términos negativos, ella cómo entiende la felicidad que queda después de liberarse de todo eso, o sea, cómo entenderla en términos no negativos. So he's saying usually when we hear about happiness, or like you were just talking about happiness, it's always in negative terms. Like happiness is not having attachment, or not having anger, or not having this, not having that. Right, but without the negative thing, yes. Without the negative, what is happiness? Would it be? I'll tell you, okay. You'd be blissfully content. You'd be joyful. Contento. You would enjoy your food. Gozosamente contento. You'd have much better enjoyment for food, much better enjoyment for sex. Disfrutarías mucho más la comida, disfrutarías mucho más el sexo. But if you didn't have the food, and if you didn't have the sex, you'd still be happy. Disfrutarías mucho más la comida, disfrutarías mucho más el sexo, pero si no tuvieras el sexo o la comida, igual serías feliz. Because the simple point that Buddha's making is that you see, putting it this way, our usual view is that happiness is what you get when attachment gets what it wants. Porque nuestra visión es que la felicidad es lo que obtenemos cuando el apego obtiene lo que quiere. And all he's saying is happiness is what you get when you've given up attachment. Pero lo que el Buda está diciendo es que la felicidad es lo que obtenemos cuando dejamos el apego. Which means, as I said, contentment, joy, fulfillment, happiness, wisdom, clarity, courage, confidence, love, compassion. Y quiere decir sabiduría, claridad, gozo, estar contentos con lo que tenemos, amor, compasión. In other words, this is how you'd be when you're no longer depending on getting something to get happy. Entonces, basically, the way we get happiness now is like the happiness of a junkie. Entonces, eso es lo que vamos a obtener cuando seamos felices cuando nuestra felicidad no dependa de que obtengamos algo. En este momento nuestra felicidad es la felicidad de un adicto. So the real way to say it is completely fulfilled, blissful, joyful. Entonces, not like ridiculous laughing all the time. I don't mean like that. Entonces,
una forma sencilla de decirlo es felicidad es un estado donde hay completo gozo y completa, ¿cómo se dice? Es que no sé cómo decir contentment. Arrobamiento. Sí, arrobamiento, gozo, pero contentment es como estar satisfecho. Eso, gracias. And that's what's interesting. Buddha would say at the most fundamental level, almost like energetic level, the suffering of attachment is the suffering of dissatisfaction. This aching disease that we all feel, that we never seem to have enough. No matter what we get, it's not enough. No matter what we achieve, it's not enough. We all, and as my mother would say, she would say, the more you get, the more you want. And this is the trick. This is the part that's so painful to see, because we can't see any answer to it. Entonces, el Buda dice, la energía del deseo o del apego, del aferramiento al nivel más básico energético es esa sensación de insatisfacción. Eso es el apego y eso es lo que nos deja el apego. Esa enfermedad que siempre, de la cual siempre sufrimos, que es el sufrimiento de la insatisfacción. Nunca es suficiente, nunca, no importa lo que obtengamos o cuánto tengamos, siempre nos falta algo, siempre estamos insatisfechos, nunca es suficiente. Como decía mi mamá diría, entre más obtengas, más quieres. So I mean, we're talking really, in the long term, to have achieved this nirvana, it's sort of so way ahead of where we are now, we almost can't imagine it, you know. But all the point is that Buddha's saying, we understand it logically, we can see that it is possible, and so we go one step at a time. Entonces, claro, por supuesto, a término, a largo plazo, entonces hablamos del nirvana, ¿no? Ese estado de perfecto gozo y felicidad, pero es como algo tan inimaginable para nosotros porque está como tan lejos del estado en el que nos encontramos en este momento que es casi inimaginable. Pero si lo vemos de manera lógica, nos damos cuenta que es posible alcanzar eso. Entonces, al darnos cuenta que lógicamente es posible llegar allá, vamos paso a paso, que es lo único que podemos hacer. So a really simple way to apply this in daily life, it sounds almost very corny, you know. Entonces, realmente la forma fácil de aplicar esto en nuestra vida diaria is learn to be satisfied. Es aprender practice being satisfied. Es practicar el estar satisfechos o el sentirnos satisfechos con lo que tenemos. You know, the simplest examples. So for me, for example, because I live on a lot of aeroplanes, I go about 60 aeroplanes a year, sort of my life. I know all about aeroplanes. Aeroplanes and air force, what do you call airports, and the type of plane, and the kind of seats, I know all the details, believe me. Entonces, por ejemplo, en mi vida, yo viajo muchísimo, entonces yo me la paso en aviones. Viajo más o menos 60 veces en avión en un año. Entonces yo sé todo lo que ustedes quieran acerca de aviones y aeropuertos. Yo sé el tipo de sillas, el tipo de avión, todo sé, créanme. So, you know, because I organize my own flights and everything, you know, if I was a great bodhisattva, I wouldn't do this. I would accept whatever seat they give me and never question it. That would be the best practice. That would be the best. You know, 24-hour flight from Sydney to London, you've got the middle row in the back seat and you're happy. I'm not ready for that yet, I'm sorry. And from Sydney to where? Sydney to London, 28-hour flight. Wow. The middle row in the back seat. I would find that hard to be happy, okay? That's my way, my rule of thumb in my life at the moment. Entonces, como yo organizo mis propios vuelos, ¿no? Pero si yo fuera un gran bodhisattva, yo no haría eso. Yo aceptaría cualquier puesto que me dieran. Entonces, así fuera el viaje de 28 horas de Sydney a Londres, si me ponen en la última fila, en el puesto de la mitad, estaría contenta. Pero todavía no he llegado a ese punto. So I try to get good seats, right? Entonces, yo trato de obtener buenos asientos. And because I've got all these millions of miles, one advantage is I can go online and check my seat. I can choose my seat. Entonces, como tengo millones de millas, entonces una de las ventajas de eso es que puedo escoger mi puesto fácilmente en línea. So when I suddenly had to decide from here, when I leave here, I was going to go on to Australia, but I suddenly had to go to
see Lama Zopa. So I had to get a flight at the last minute. So I didn't have any choice about seats. Entonces cuando me iba de acá, al principio, inicialmente pensé que al salir de Colombia me iba a devolver para Australia, pero después a última hora surgió que tengo que ir a ver a Lama Zopa. Entonces me tocó comprar un vuelo a última hora y no tenía opción de los asientos. So in daily life, it's okay. Try to get the good seat. Entonces en nuestra vida diaria está bien tratar Ask de, for your de que coffee. nos den el buen puesto. Ask for the coffee the way you want it. Obviamente vamos a pedir el café como nos gusta. And if you get it, it's a bonus. Y si nos lo dan como nos gusta, pues chévere. And then if you don't, it's practice. Y si no, entonces esa es la práctica. So I've already, when I booked this seat, and I was thinking, oh my God, 3.5 hours to Miami in the middle row, I can't, no way. Then you just have to do some thinking, a few thoughts, and already I'm content. I've accepted it. I'm satisfied. Do you hear my point? It seems so simple, but this is a simple example of daily practice. Buddha says, okay, go. Entonces es como esto. Entonces en este momento no pude escoger el puesto ideal para mí. Entonces, claro, al principio pensé, la primera reacción fue, ¡ay no! 3 horas y media en un puesto de la mitad, no puedo soportarlo. Ese es el primer pensamiento, pero luego entonces tengo que sentarme a pensar de manera lógica y unos pocos pensamientos y ya listo. Entonces se pasó la rabia, estoy contenta y ya lo acepto. Pero entonces ese es el punto, eso es lo que tenemos que hacer. So attachment, it sounds surprising that it's thoughts. Entonces el apego es pensamientos, nos puede sorprender, It's pero based es in eso. thoughts. Básicamente el apego son Strong pensamientos. wish for something to be a certain way. Un deseo muy fuerte de que algo sea de una manera particular. A neurotic wish. Un deseo neurótico. It's a frantic wish. Un deseo, I don't know how to say. Frantic, hysterical. Ya, como histérico, desesperado. Meaning you can't bear to think of not getting it. Quiere decir que no podemos siquiera soportar pensar que eso no sea así. Then guaranteed, if I couldn't stand the thought of sitting for 3.5 hours in a middle row, I'd be unhappy all the way to Miami, wouldn't I? And I'd blame the airline. I'd blame American Airlines for this crummy seats. Entonces, pues es garantizado totalmente que si yo no acepto esa situación de que me toca irme 3 horas y media hasta Miami en ese puesto de la mitad, si me aferro a que no debería ser así, pues obviamente va a ser una pesadilla todas las 3 horas y media y todo el tiempo voy a renegar hacia la aerolínea de estos puestos tan inmundos de American So to have the Airlines. courage to think the opposite. Entonces tenemos que tener la valentía de decir voy a pensar lo opuesto. And to accept it. To accept that it's my decision. Y así, I'm choosing to say it's fine. I'm going to be in the middle row 3.5 hours. I'm choosing it rather than feeling like a victim. y entonces pensar que es algo que yo estoy aceptando, es mi elección, yo elijo pensar de esta manera, yo elijo pensar que está bien, que me voy a sentir bien, que está bien viajar 3 horas y media en el puesto que no me gusta, que me va a parecer It's just a bien. few thoughts. A few new thoughts is all I had to do. Entonces lo único que tuve que hacer fue introducirle a mi mente unos pocos And we pensamientos fight against diferentes. it. We don't want to put the new thoughts in. We don't want to think it'll be okay. We'd rather complain and moan and get angry and blame somebody. We're victims, you know. Pero lo que pasa es que nosotros, el problema es que no queremos introducir esos nuevos pensamientos. Queremos quejarnos, queremos sentirnos miserables, queremos culpar a alguien, queremos sentirnos víctimas. So there's this wonderful practice we do when we try on the Bodhisattva path, the first foundation practice to slowly develop love and compassion and all these things. It's called equanimity. Entonces hay una práctica maravillosa que utilizamos en el budismo, una de las primeras prácticas que es como el fundamento o la base para desarrollar el amor y la compasión, que se llama la práctica de la ecuanimidad. So basically equanimity is this, when you've got it, is this heartfelt recognition that enemy, friend and stranger are equal from one point of view. Y básicamente la ecuanimidad es la mente de la ecuanimidad, cuando la conseguimos, es un reconocer desde el fondo de nuestro corazón, reconocemos que
el amigo, el enemigo y el extraño son iguales desde un punto de vista. They want to be happy and they don't want to suffer. Quieren ser felices y no quieren sufrir. But of course we don't want to know about that. Pero por supuesto no nos interesa saber. You know, let's say my ugly ex-husband who left me for a younger version. Por ejemplo, si hablamos de mi ex marido que me dejó por la versión más nueva. Last week he was under the friend heading. Entonces la semana pasada él estaba bajo el título de amigo. And I wanted him to be happy. Oh, I loved him, didn't I? Love is defined as may you be happy. That's love. Entonces yo, por supuesto, quería que él fuera feliz. Yo lo amaba. Y la definición de amor es querer que el otro sea feliz. I would have given my life for him. Entonces yo habría dado mi vida por él. I adored him. I loved him. I wanted him to be happy. Lo adoraba, lo amaba, quería que él fuera feliz. Why? ¿Por qué? Because he did what my attachment wanted. Porque él hacía lo que mi apego quería que él hiciera. Basically. Básicamente. Because what's happened now? Porque miren lo que pasó ahora. He gave me up for someone else. Se fue con la otra, me dejó And it con happens otra. every day. We know. Our heart breaks. Y sabemos que eso pasa todos los días y se nos rompe el So corazón. now he's the object of my anger, Entonces ahora es el objeto de mi rabia, not de the mi object odio. of my attachment. Ya no es el objeto de mi And apego. because he didn't do what my attachment wanted, Y porque él no hizo lo que mi apego quería que now I hiciera, definitely do not want him to be happy. entonces definitivamente no quiero que sea feliz. I even want him to suffer. Quiero que sufra. I am praying that she will leave him. Estoy orando para que la vieja lo deje. Right? So, forget, you know, and forget the stranger. Y olvídense del extraño. I mean, we have a few friends, Tenemos algunos meaning amigos objects of attachment, que quieren decir objetos de nuestro apego, whom we do adore, whom we do love, a quienes adoramos y amamos, including our children, por supuesto incluyendo nuestros hijos, because we're attached to them. porque tenemos apego As hacia Lama Zopa ellos. says, it's unstable. Y como dice Dama Zopa Rinpoche, no es estable, It's based on attachment. está basado en el apego. We absolutely do not have a love for the enemy. We have aversion for them. Y absolutamente no amamos al enemigo, tenemos aversión hacia And the él. strangers, who are they? ¿Y los extraños? ¿Quiénes son? 99.999% of the rest of the universe. 99.9 del universo. And how do we feel about them? ¿Y cómo nos sentimos acerca de ellos? Complete indifference. Completa indiferencia. They can all drop dead. Podrían morirse ya. And we know this. Y sabemos. Actually, I eso. read my iPad now because I travel. I don't have magazines and books, but I have my iPad, okay? And I read the New York Times, right? Entonces yo tengo mi iPad y en mi iPad leo todos los libros y revistas y en And fin. so, you know, like on the newspapers, they have a heading and then a small bit of the story, and then you click on it, and then it opens up the whole story. Entonces leo el New York Times en mi iPad y como saben en las noticias entonces sale el titular y un poquitico de la historia y si uno quiere saber So- más de la historia pues So hace down in the clic. right-hand corner, I noticed out of the corner of my eye, the heading said, Entonces vi con la esquina del ojo allá abajo decía 350 people die in ferry accident in Tasmania. 350 personas mueren en un accidente de ferry en Tasmania. So Tasmania is a little Australian state. It's a little island just south of Melbourne, where I come from. Entonces, Tasmania es un estado pequeño, una isla pequeña de Australia, al sur de Melbourne, de donde So yo they're vivo. my people, aren't they? They're Australians, right? Entonces son mis And I compatriotas. went, oh no! Entonces pensé, ay, no puede ser. And then I realized it said Tanzania. Y después me di cuenta que decía Tanzania, no And Tasmania. I kind of went, oh, it's okay. Entonces pensé, bueno, no importa. I mean, it's so automatic, isn't it? Entonces es tan automático, ¿no? Because Tanzanians are strangers, you know. I don't know Tanzanians. I don't even know where it is. Entonces Tanzania, no sé ni dónde queda eso, no me importa. So, of course, I read it and tried to have compassion. Entonces, pues por supuesto lo leí y traté de generar But compasión. this is how we all are, right? Pero es así como So the somos point is todos. this, getting to a point here. Entonces aquí es donde estoy A llegando really al good punto, practice. al punto de la In verdadera what we're práctica. trying to do in equanimity is not have love and compassion yet. That comes about 4 steps on. Entonces, cuando hablamos de ecuanimidad, no estamos hablando todavía de amor y compasión, eso viene mucho después, 3 o 4 pasos después. We're trying to step out of the equation and Estamos, see these 3 people as separate from me. estamos tratando de salirnos de la ecuación y tratar de ver a esos 3 grupos diferentes de personas como separados de mí. And realize that my beloved, my enemy, and the stranger are exactly the same in their wish to be happy and not suffer every second.
y voy a tratar de darme cuenta que esas tres personas, tanto la persona que amo como la persona a quien considero enemigo o el extraño, son completamente iguales. And this is the basis to begin to grow love and compassion on. Y esa es la base fundamental para que podamos cultivar el amor y la compasión. Because in the long term, Buddha's obviously saying we can cultivate this love and compassion for every single sentient being. Porque obviamente a largo plazo el Buda está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de cultivar ese amor y compasión hacia todos los seres Anyway, vivientes. there's a good practice, so I'm getting to the point. Pero esa es A una good practice. muy buena Think of your práctica. beloved, Piensen en sus amados o las personas The a one las you're in que love with. aman o de quien están your enamorados, precious child, you know, o su hijito precioso, the person you've sacrificed your life for the last Yes. 30 years, 40 years. la persona por quien hemos sacrificado toda nuestra vida, nuestros últimos 30 o 40 años. Just imagine saying to them, Y imagínense que le decimos a esa persona: I love you, te amo, I want you to be happy, quiero que seas feliz, even if you leave me tomorrow. incluso si me dejas mañana. That's a good practice. Esa es una buena práctica. Because the fact is, this person will die, Porque el hecho es que esa persona se va a could be morir. before you, Puede ser antes que nosotros. they could leave you for a younger version. Podrían dejarnos por la versión más, el modelo más, el último Things change. modelo. You could stop being in love with them. O las cosas cambian, podríamos But desenamorarnos when de we're esa in love, when persona. we have a beloved, we can't. We just. It's like Nicole. It is an impossibility. Pero cuando estamos enamorados es como el ejemplo que poníamos de Nicole. Para nosotros es imposible no sentirnos así. So this is not meant to mean, oh well, if he's going to leave me tomorrow, why bother? It seems a bit like that, you know. Give him up now. Bye. No, it doesn't mean that. Entonces para nosotros, aquí no queremos decir que el pensamiento es, bueno, pero pues si me va a dejar mañana, entonces pues ¿para qué hago esto? Entonces más bien chao de una vez. Ese no es el punto, ¿no? But maybe you think, given that we've got this karmic connection now, we're having this good relationship, we are in love with each other, I have my beautiful whatever it is, then make the most of it every day. But know it's impermanent. Know it can change. But make the most of it every day and treasure it and try to create virtue within it. Not just suck it up and make it more attachment. That's skillful means, you know, to make use out of relationships. Do you understand? Yes. Entonces el punto aquí es que debemos pensar, así nos deje mañana, o incluso si sé que me va a dejar mañana, pero hoy tenemos una maravillosa relación, tenemos una conexión kármica especial, estamos enamorados, la estamos pasando bien, tenemos una gran relación y entonces voy a disfrutar cada momento de esta relación, sabiendo, entendiendo que es impermanente, que va a cambiar algún día, pero voy a disfrutar este momento. Y no solamente para crear más apego, sino para crear virtud dentro de esa relación, para hacer cosas buenas dentro de esa relación. And it's not meant to be cynical or anything. Entonces no estamos siendo cínicos o no estoy siendo cínico. It's practical Es algo práctico, because it's true. porque es verdad. If it's not true, then don't think it, okay? Si no es verdad, pues no If things pensemos en don't eso. change, then don't think it, okay? Si las cosas no cambian, pues no piensen en que cambian. If you can scientifically prove you will be together till you're 80, then don't bother changing your mind. Si usted puede probar que va a estar con esa persona hasta que tengan 80 años, pues ¿para qué va a cambiar su mente? Déjela tal cual está. Okay, any time to go home, what do you think? Any questions? Si hay más preguntas. Nothing? Yes? Yo quisiera saber si hay una definición de calidad de vida en el budismo. Do you have a definition or something about quality of life? Quality of life. Well, I think you need to give me your definition, because you're using the word. No, lo que What pasa do you es mean? que se habla hay diferentes Quality puntos of de life. vista, o sea, calidad de vida relacionada con la salud, o sea, el tener todo, calidad de vida desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces no sé, es un constructo, o sea, es la mezcla de muchas cosas, por eso quería saber si hay algo So, she's saying, yeah, when we talk about having a good life or a good quality that's of life, right. then Yes. you talk about, you know, A job, money in the bank, a house, money-wise, Yeah. and then What about that? spiritually wise, Yeah. what would it be?
No, no espíritu. O sea, What's, en what, budismo so what's the question? In Buddhism, do you talk about something like that? o no se habla de eso, de calidad de vida. Well, of course, it's the result of past virtue. I mean, this is where karma comes in. The Buddhist explanation of why we have anything or why we don't have anything, Buddhist explanation of karma is all about that, precisely. So the broadest definition, the broadest fundamental of the law is that what we label happiness, which simply means when things are going nicely, okay? What we label happiness is the fruit of your past virtue. You've sown all these virtuous seeds of generosity and kindness and morality and not lying and not stealing. Literally, this is Buddha's literal explanation of reality, that our consciousness goes back and back and back in a continuity of mental moments, and every microsecond of what every mind does sows seeds in the mind that will ripen as our future experiences. We've set ourselves up, in other words. So happiness, having money, okay, this is the general principle. Entonces, pues por supuesto, el Buda habla del karma, ¿no? Y la definición en general del karma es que, de la ley del karma, es que lo que nosotros llamamos felicidad, la etiqueta que nosotros usamos de felicidad, es simplemente el resultado de nuestra virtud en el pasado. O sea, por qué tenemos o por qué no tenemos, o porque sí tenemos una buena calidad de vida o no, es karma. Cada momento de nuestra mente, la podemos rastrear nuestra mente hasta infinitamente en el pasado, y cada lo que hemos hecho o pensado o dicho en cada uno de esos momentos es lo que ha determinado el resultado o la experiencia que tenemos en este momento. Entonces nosotros hemos creado lo que tenemos en el momento. So having even access to 1 grain of rice is the result of an action we did of generosity. El solo hecho de que tengamos acceso a 1 grano de arroz This is a literal es el for the resultado de algo que hemos hecho en el pasado. This is literal for the Buddha, not sort of metaphorical. This is literal. Y esto para el Buda es literal, no es algo metafórico. Because Buddha doesn't assert a creator. Porque el Buda no habla de un There is no creador, concept no of acepta punishment and reward. el Buda no acepta un creador, entonces por supuesto no hay ese concepto de castigo o recompensa. Karma is a natural law. La ley es el karma es una ley So, natural. having things we need to live our life, this is the fruit of generosity. Entonces tener las cosas necesarias para vivir nuestra vida es el fruto de generosidad en el pasado. Having a haber good, sido generosos. harmonious, loving relationship with another human being is the fruit of having treated them harmoniously and lovingly in the past. And then why the relationship lasts a long time is because we didn't cheat on people, you know. So Buddha would say it's a logical explanation. One has to hypothesize it because we can't see it, you know. Yeah, of course. And so, Entonces, ¿por qué tenemos una relación armoniosa con otra persona? Es porque en el pasado hemos tratado bien a esa persona y hemos tenido, cultivado armonía con esa persona. Entonces hoy disfrutamos de esa armonía. ¿Por qué la relación con una persona dura? Porque no hemos sido infieles en el pasado. Entonces hoy tenemos ese disfrute. Yeah. So the Buddhist approach to this thing would be this is why it would be less attachment. You'd think, how fortunate, I must have worked so hard in a past life, I must have been generous, I must have been moral, I must have been truthful, how amazing, I must not waste this precious life, I must do more of this. Rather than if it's just attachment, it's good luck, and you eat it up greedily, you know, forgetting to create more of it. Then if you have this view, you treat it with great respect and you're delighted to have it, and you use it skillfully by creating more morality and more generosity and more goodness, and you use it ideally for a spiritual path, not just for attachment. Then it's worthwhile, then it's great. Y entonces aquí el punto importante es que si nosotros comprendemos esta visión, si sabemos que todo lo bueno que tenemos es producto de virtud que hemos creado en el pasado, entonces vamos a sentirnos felices, por supuesto, y afortunados de tener lo que tenemos, pero no solamente para disfrutarlo y ya, sino que vamos a pensar, bueno, si quiero seguir disfrutando de estas cosas, tengo que seguir creando las causas
para disfrutar de estas cosas. Entonces voy a ser generoso, voy a ser amable, voy a no, bueno, en fin, ¿cierto? Voy a seguir creando las causas para seguir experimentando estas cosas que tanto me gusta que tengan. Mientras que si tenemos la visión de que, ay, sí, solo esto es ay, qué buena suerte que me llegó esto a mi vida, entonces lo único que voy a hacer es me lo voy a comer con gran codicia. Voy a querer comérmelo rapidito antes de que se me acabe o antes de que alguien se me lo lleve. Pero si tenemos esa visión del karma, entonces vamos a tratar las cosas que tenemos con gran respeto y vamos a querer cultivarlas aún más. Entonces realmente vamos a poder utilizar los recursos que tenemos de una manera positiva. Si yo empiezo a seguir el camino budista de no generar apegos ni aversiones a algo, porque quiero alcanzar el nirvana, ¿cómo hacer en el proceso de no generar apego a la idea de alcanzar el nirvana o desear el nirvana? Porque si genero un apego al nirvana, eso en última me va a terminar generando también sufrimiento. So with that notion, if I try to follow the Buddhist path and get rid of attachment and get rid of anger and aversion, but then how to deal with that desire or attachment for nirvana or for spiritual bliss? We'll put it like this. It's going to be a long time before we're free of attachment. It goes to very subtle levels. So you've got to learn to live with it as you're going along, you know. Eventually we will get rid of it. But meanwhile, great. If you're attached to getting to a spiritual practice, I'm very happy for you. Because it's most unusual. Most people are not attached to it. We're just like the fantasy of the end result, but we're not attached to doing the work. So I admire you if you're attached to your practice. Wow. Entonces, piénsalo de esta manera. El apego es algo que vamos a tener durante mucho tiempo, porque el apego va a niveles muy sutiles de nuestro ser, está no solamente es lo burdo en que a veces pensamos cuando hablamos de apego, sino va a niveles muy sutiles de nuestro ser. Entonces, aunque estemos haciendo el trabajo para deshacernos de él, vamos a tener ese apego por mucho tiempo. Obviamente, eventualmente nos vamos a liberar de él, ese es el objetivo, por supuesto, pero como vamos a tenerlo durante mucho tiempo, de alguna manera tenemos que aprender a vivir con ese apego en este momento, porque no nos podemos liberar de él de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a vivir con ese apego. Y si en este momento estás apegado al camino espiritual, pues me sentiría muy feliz por ti, porque la mayoría de nosotros no estamos apegados al camino espiritual, simplemente fantaseamos con la idea del resultado final y nos gusta la idea del resultado final del camino espiritual, pero no nos gusta el trabajo que hay que hacer. But if it's attachment to some fantasy idea of a spiritual path, por supuesto, si estamos apegados a esa fantasía, a esa idea del I'll do my meditation today. Ay, voy a hacer mi meditación hoy. And then your roommate makes a noise. Y entonces nuestro compañero de cuarto o de Be apartamento quiet, I'm trying to meditate. hace un ruido y vamos a insultarlo. Cállese que estoy tratando de meditar. It won't last long. Por supuesto que You'll give it no, up, you'll get bored. no va a durar y nos vamos a aburrir Because rápidamente. attachment, what it actually is, Entonces, ¿qué es el apego? it over-exaggerates the good qualities of something. Exagera las cualidades positivas de algo. So, you know, that means you've got a fantasy, some fantasy of what you think it is. It's usually not realistic. Entonces quiere decir que tenemos una fantasía de lo que algo es. Por lo general realmente no es así, esa cosa no es así. But you could even say it's being wise. If we've got attachment and it's going to be a long time before we get rid of it, at least be attached to something that can be useful to you. Entonces, pero si sabemos que tenemos apego y si sabemos que no es fácil deshacerse del apego, o sea que vamos a tener apego por mucho tiempo, sería incluso considerado sabio si utilizamos ese apego para apegarnos a cosas virtuosas en vez de a cosas negativas. Oh, it's a way of talking. ¿No? Do you understand?
Anyone else? Time to go home? Yeah, I think so. Thank you, everybody. Good. So we finished with another little prayer. 2 hours later, gone like a dream. Look at it, so fast, isn't it? We'll be dead any minute, please, okay? Make the most of our life. Do not waste time. Ya pasaron 2 horas, miren lo rápido que pasa, no podemos morirnos en cualquier momento. Entonces traten de utilizar sus vidas y sacarle el mayor provecho a sus vidas en cada momento. Actually, I'm working on a book at the moment of Lama Zopa Rinpoche's, editing it, about how to help people at the time of death, and I think over the week maybe we'll talk a bit about this, how to prepare for death. En este momento estoy editando un libro de Lama Zopa Rinpoche acerca de cómo ayudar a las personas cuando están muriendo, y creo que en algún momento me gustaría durante la semana hablar de ese tema. What page of the press? Entonces, en la 36 es la de finales. vamos a hacer unas oraciones de dedicación en la página 36. la página 36, Okay. las que le gustan hacer ahí. Sí, las que hacemos. Lama Sangye Drogyurne Drowa Chikyang Marupa Jai Sala Gopasho Jamchub Semchog Rinpoche Ma Kirpanam Ke Gyurchi Kirpanam Pa Me Payam Gom Ne Gom Jubasho. Oh, excuse me. Okay. Muchas gracias. Mañana corazón valientemente sabio. Mañana también vamos a tener enseñanzas con Venerable Rubina de 7 a 9 de la noche también, y el tema de mañana es Corazón Valientemente Sabia. What's it called? Brave Heart, Wise Mind. Okay, good. Well, we've just done the wise bit. Now we can do the compassion bit tomorrow. That'll be Entonces, good. ya hoy trabajamos la parte de la mente sabia, mañana Courageous compassion. podemos hablar de la compasión, de la... Sí.